No os preocupéis. Yo he dado la orden. Quiero llegar al centro de este imperio y no permitiré que nadie se vuelva atrás. Pero así nunca podréis regresar. Somos menos de 500 hombres. Y el miedo ha prendido en el corazón de los más débiles. Además, he dejado un enemigo en Cuba. El gobernador Diego de Velázquez. Y hay quienes querrían volver, traicionándome. Pero yo solo rindo vasallaje a Carlos, nuestro emperador. Y a él he mandado un barco con las nuevas de nuestro descubrimiento. ¡Soldados! ¡Escuchadme! Yo he dispuesto que se pierdan las naves. Se ha vuelto loco. Estamos a las puertas de un mundo riquísimo. ¿De qué condición somos los españoles para no ir donde podamos tener provecho y gloria? No hay marcha atrás. Esto no tiene sentido. Que el de Dios. Ni más ayuda que nuestros corazones y el buen pelear. ¡Te seguimos, capitán! ¡Te seguimos, capitán! ¡Te seguimos, capitán! ¿Me seguiréis vos, Rodrigo? Deseo por encima de todo llegar a Tenochtitlan. Seguidme. Y os prometo a todos que conquistaremos estas tierras. Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano nació posiblemente en julio de 1482. Vio la luz en Medellín, España, en la región de Extremadura. Fue hijo único de Martín Cortés, un hidalgo pobre originario de Salamanca que luchó por la reconquista de Granada. Su madre, Catalina Pizarro Altamirano, fue una mujer muy religiosa. Hernán Cortés fue primo lejano de Francisco Pizarro, conquistador del otro gran imperio de la América precolombina, el Imperio Inca. De niño no disfrutó de buena salud e incluso estuvo a punto de morir, pero fue salvado por su ama de leche. A los 14 años, como era costumbre en las familias de hidalgos, Cortés ingresó en la Universidad de Salamanca para aprender latín y derecho. Impulsado por su espíritu de aventura, Cortés llegó al Nuevo Mundo en 1504 a los 22 años. Su primera acción militar de mérito fue su participación en la conquista de Cuba, donde actuó como mano derecha del adelantado Diego de Velázquez. En 1519, con cierta reticencia, Velázquez designó a Cortés para dirigir la tercera expedición a costas mexicanas. Contra el plan de Velázquez, que no iba más allá de continuar las exploraciones en el litoral y los intercambios con los nativos, Cortés levantó por su cuenta una flota más grande. En la nave principal mandó poner esta inscripción en latín: «Hermanos, sigamos la señal de la Santa Cruz, con fe verdadera, que con ella conquistaremos». Cuando Velázquez quiso detenerlo, Cortés y sus navíos ya habían partido. Su primera parada en México fue la isla de Cozumel, junto a la península de Yucatán, en donde se encontró con indígenas mayas. El diálogo con los pobladores fue posible, pues no era la primera expedición española que hacía contacto con ellos. Ahí se enteró que había algunos españoles en la zona que al naufragar habían sido tomados como esclavos por los mayas. Cortés se comunicó con ellos y poco después se encontró con Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar se alistó rápidamente con la expedición de Cortés y fue de gran utilidad como traductor. Pero Gonzalo Guerrero, asimilado a la cultura maya, quien era capitán en su población y tenía una familia, se quedó con su gente y murió luchando contra los conquistadores españoles al mando de Pedro de Alvarado. La expedición de Cortés llegó a la desembocadura del río Tabasco, donde después de un corto enfrentamiento contra los indígenas, finalizado por un cañonazo que provocó el miedo y la rendición de los nativos, Cortés y sus hombres recibieron como ofrenda 20 esclavas, entre ellas aquella que fue bautizada con el nombre de Marina. Doña Marina, también llamada Malintzin o la Malinche, hablaba con fluidez el maya y el náhuatl. Ella y Jerónimo de Aguilar, hablante a su vez de maya y de español, fueron los traductores de Cortés durante la conquista de México. Pero además de esto, Marina se convirtió en la asesora política del capitán español y en una astuta negociadora con los indígenas, con lo que contribuyó en forma decisiva a la victoria de los europeos. Cortés se informó también en aquellas costas sobre el imperio mexica y el dominio que tenían en la región. Dedujo que la única manera de conquistar en su totalidad a este nuevo mundo era avanzando hacia el interior del país y tomando la capital de los mexicas, la gran Tenochtitlan. Aunque su intención de descubrimiento era clara, Cortés estaba limitado por no tener capacidad jurídica para conquistar o poblar la nueva tierra. Para resolver este problema, fundó en 1519 la Villa Rica de la Veracruz, cuyo nuevo ayuntamiento lo designó capitán general. Durante los preparativos para dirigirse a la capital mexica, un grupo de totonacas se presentó ante Cortés para ofrecerle combatir al lado de sus hombres. Así, Cortés se enteró del gran odio que le tenían a los mexicas algunos reinos de Mesoamérica, debido a siglos de subyugación, y se dio cuenta de la oportunidad de conquista que esto le brindaba. El primer reino con el que se encontraron los españoles en camino a Tenochtitlan fue Tlaxcala. La subsecuente alianza con Tlaxcala fue determinante en lo que vendría,
pues le significó miles de guerreros adicionales. Poco después, los españoles tomaron el reino de Cholula, donde se le preparaba una emboscada. Finalmente, Hernán Cortés se encontró con Moctezuma en Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519. Los relatos españoles indican que en cuestión de días hicieron prisionero a Moctezuma en su propio palacio, pero se cree que este proceso pudo tomar meses. Ya al mando provisional de Tenochtitlan, Cortés tuvo que regresar hacia la costa para enfrentar la expedición de Pánfilo de Narváez, enviado por Diego de Velázquez para capturarlo por su desobediencia. Al partir, dejó Tenochtitlan al mando de su capitán, Pedro de Alvarado. Este, al sentir desconfianza debido a las continuas advertencias de sus aliados tlaxcaltecas sobre una conspiración, decidió atacar primero, y lo hizo en plena celebración de la fiesta de Toxcatl, donde mató a gran parte de la jerarquía militar. Los mexicas respondieron a esta ofensa atacando a los españoles y obligándolos a retirarse al palacio de Moctezuma, donde tenían su cuartel. Cortés, que regresó poco después de su triunfo sobre Narváez, trató de apaciguar la situación, pidiéndole a Moctezuma que saliera a un balcón para hablar con su pueblo. Provocó así su muerte, pues de la furiosa multitud salió una piedra que golpeó fatalmente al emperador. Tras algunos días más de acoso de los mexicas contra su refugio, los españoles intentaron escapar secretamente de la ciudad, pero fueron sorprendidos y derrotados en la llamada Noche Triste. El mermado ejército tuvo que refugiarse en Tlaxcala. Amargado por la derrota, Cortés decidió tomar a toda costa Tenochtitlan, que gobernaba ya entonces el primo de Moctezuma, Cuauhtémoc. Cortés decidió sitiar la capital para cortar las fuentes de agua y comida. Después de 80 días de asedio, los mexicas finalmente se rindieron y los españoles tomaron la capital el 13 de agosto de 1521. Victorioso, Cortés se estableció en Coyoacán con la Malinche, con quien tuvo un hijo llamado Martín. Mientras se reconstruía Tenochtitlan, Cortés fue nombrado gobernador y capital general de la Nueva España, como había decidido llamar al país. Durante los 2 años de su mandato, Cortés se empleó principalmente en el establecimiento del dominio español y la evangelización, al igual que en nuevas expediciones a regiones aledañas, como fue la de Michoacán. En 1524, Cortés inició la expedición a Honduras, la cual entrañaba grandes peligros por la dificultad de atravesar la selva densa. A su regreso de la desastrosa expedición, se enteró de las acusaciones que se le habían hecho en España, y tuvo que regresar a su patria para defenderse ante el rey Carlos V, con quien se entrevistó en 1528. Tras enfrentar los cargos, fue absuelto, pero se le retiró su posibilidad de gobernar, aunque se le concedió el título de Marqués del Valle de Oaxaca. En 1535 realizó su última expedición a la actual Baja California. Exploró esta región y llamó al Golfo de California Bar Bermejo, aunque unos años más tarde otro explorador lo bautizó como Mar de Cortés. En 1540 regresó a España. Al año siguiente participó en la campaña de Carlos V en tierras africanas, cuando intentó infructuosamente conquistar Argel. Cortés se estableció a su regreso en Sevilla, donde murió el 2 de diciembre de 1547. Sus restos fueron trasladados más tarde a México, donde reposan en el Hospital de Jesús, fundado por él. Admirada durante los 300 años del dominio español en México y vituperada después de la independencia, la figura de Cortés, más allá de las comprensibles polémicas, refleja la unión de 2 mundos y el apogeo de la época de exploración y conquista española en el mundo, que permitió a ese imperio expandir enormemente sus territorios y alcanzar la supremacía global en los 2 siglos siguientes. Aunque muchos mexicanos lo ignoran, detrás de esta fachada, en pleno centro de la capital del país, se encuentra el hospital en activo más antiguo de América y el tercero del mundo, legado del conquistador Hernán Cortés a la ciudad. Se trata del Hospital de Jesús, que Cortés ordenó construir para la atención de los más pobres en 1520, tras conquistar la Gran Tenochtitlan, en el sitio donde se había reunido por primera vez con el emperador azteca Moctezuma. Gracias a una bula papal de Clemente VII, los sucesivos patronos del hospital fueron Cortés y sus descendientes directos, que ostentaron el único título nobiliario del país, el Marquesado del Valle de Oaxaca. Los gobernantes provenientes de la descendencia de Cortés lo fueron más de 400 años, de 1529 a 1932. Además de atender a la población de bajos recursos de la capital, el hospital fue un importante centro para la divulgación de la medicina europea en el país. También fue escenario de importantes avances, como la primera autopsia llevada a cabo en América y las primeras operaciones de cataratas y a corazón abierto en México. En 1932, el gobierno decidió desconocer el título nobiliario del Marquesado del Valle de Oaxaca y el patronato pasó a manos de mexicanos.
Ellos no vinieron, digamos, a gobernar el marquesado del Valle de Oaxaca, sino lo hacían a través de administradores, no vinieron. Entonces el gobierno de México, el presidente Ortiz Rubio, ordenó que por vez primera hubiera un patrono mexicano. Pero el hospital encierra más sorpresas. En esta iglesia, construida anexa al centro médico y que también dependió muchos años del patronato, se encuentra la tumba del propio Cortés, tras una discreta placa. Los restos del conquistador pasaron por distintas iglesias de España y México a lo largo de los años, hasta que en 1794 fueron trasladados a este templo. Pero tampoco aquí tuvieron un reposo tranquilo, ya que tras la independencia de México fueron ocultados en un lugar secreto del altar ante el temor de que fueran profanados. Hubo un grupo de diputados que nunca faltan, digamos, en el Congreso de México, que dijeron: bueno, si los restos de los que hicieron la independencia están en catedral, ¿por qué los restos los tenemos conservando, digamos, que fueron los que hicieron la dominación de España sobre los mexicanos? Vamos a destruir el monumento. Finalmente, en la década de 1940, los restos fueron recuperados y depositados en su ubicación actual. Junto al hospital que legó Cortés a la ciudad que le hizo entrar en la historia, tiene el lugar donde se cruzaron los destinos de dos imperios. Se ha dicho mucho que Miguel Hidalgo es el padre de la patria mexicana, sin embargo, eso es algo totalmente erróneo. Si pensamos en padre de la patria, deberíamos hablar de Hernán Cortés y Pizarro, el conquistador. ¿Por qué? Porque gracias a él surgió el mestizaje cultural y el mestizaje político, la unión política, más que mestizaje, la unión política de estos territorios que estarían repartidos entre cientos, quizás cientos de naciones indígenas que no tendrían unidad política. La Nueva España unió todos estos territorios y al independizarse cambió su nombre por el de México. Así que si México tiene un padre, es Hernán Cortés. Hablamos en español, tenemos rasgos mestizos, es decir, tanto indígenas como españoles. La mayoría somos católicos, de los verdaderos católicos, apostólicos romanos. Tenemos una gran herencia de nuestro padre Cortés. Le debemos la patria. Hernán Cortés, contrario a lo que se piensa, no era un bruto ni un ignorante. Él era un bachiller, él era extremeño y amó a la Nueva España a lo máximo, a los límites. Era su nueva patria y él quiso ser enterrado aquí. Sus huesos sufrieron una serie de peripecias que, bueno, vale la pena contarlo. El próximo video lo dedicaremos a eso, pero les tengo que decir que después de muchos años sus huesos fueron enterrados en México. En la independencia quisieron destruirlos, pero Lucas Alamán los rescató y los escondió en el Hospital de Jesús para esperar a que se enfriaran los ánimos. Dejó una carta al embajador de España para decirle el lugar donde se encontraban los huesos de Cortés, y solo hasta los años 40 del siglo XX se reveló el lugar donde estaban los huesos del conquistador. Hoy descansan en el Hospital de Jesús. Había logrado conquistar al bravo señorío de los mexicas, y esa es una de las grandes hazañas de la humanidad, sin dudarlo. Y bueno, esa gran epopeya de la historia universal dio origen a nuestra nación, y nosotros existimos como nación y como personas gracias a ella.
Por eso Hernán Cortés es el verdadero padre de la patria mexicana.